Debemos entender que a diario se nos presentan situaciones, momentos, obstáculos y personas que se opondrán a que obtengamos las bendiciones que Dios tiene reservadas para nuestras vidas. Y como hijos de Dios nosotros debemos estar preparados para superar todo esto. En este mensaje estaremos hablando de un tema titulado Pelea tu bendición. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, desde el verso 11 al 13, dice de la manera siguiente: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Una bendición es todo lo que contribuya a la verdadera felicidad, al bienestar o a la prosperidad de una persona. Vemos que la palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza consigo. En el pasaje que acabamos de leer, se nos narra la historia de dos profetas y de cómo uno de ellos obtiene una bendición que ya había sido reservada para él de antemano, a pesar de que tuvo que vencer muchos obstáculos en el camino a esta bendición. Vemos acá que se nos narra la historia de cómo Eliseo sucede a Elías. Y la palabra del Señor nos narra que el profeta Elías se encontraba en un lugar llamado Gilgal y recibe orden del Señor de ir a otro lugar llamado Betel. Vemos que el profeta Elías dice a su servidor Eliseo que ha recibido una orden de Jehová de ir a Betel. Y Eliseo se expresa de la siguiente manera hacia Elías, diciéndole: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, sino que iré contigo. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta historia, nosotros podemos entender, como mencioné hace un momento, que el profeta Eliseo tuvo que vencer una serie de obstáculos. Y dentro de esos obstáculos podemos mencionar en primer lugar la oposición. Fíjense algo, esta oposición en primer lugar está representada por el mismo profeta Elías. Vemos que Eliseo recibe una orden de Elías: quédate en Gilgal, que yo me voy a Betel por mandato del Señor. Pero vemos aún Eliseo con una actitud determinante a ir en pos de su bendición. Una de las cosas que debemos entender todos los hijos de Dios es que todo lo que nos propongamos a hacer para Dios y a obtener de parte de Dios va a tener oposición. Dice en el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque todo lo que emprendamos siempre tendrá oposición y estamos llamados a superar todo esto. Vemos que nuevamente Eliseo recibe otra orden una vez allá en Betel. Recibe otra orden de parte de su señor Elías. Y Elías le dice a Eliseo nuevamente: ahora voy a ir a Jericó, ya que he recibido palabra del Señor de ir a Jericó. Vemos que nuevamente Eliseo, con constancia y determinación, vuelve a decirle a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré, sino que contigo iré. Y fueron ambos nuevamente a Jericó. Y una vez en Jericó, el profeta vuelve a recibir otra orden de parte de Dios de ir ahora al Jordán. Y vemos que nuevamente Elías da la orden a Eliseo de quedarse en Jericó mientras él va al Jordán, y Eliseo vuelve a tomar de manera contundente la determinación de ir con su amo también al Jordán.
Entonces, cuando esto lo llevamos a nuestras vidas espirituales, nosotros podemos entender que la voluntad de Dios es que nosotros superemos cualquier oposición que nos haga frente a la bendición que Dios nos ha prometido. En segundo lugar, otro obstáculo que debió vencer Eliseo en esta historia fueron los comentarios. A medida que Elías llegaba con Eliseo a cada una de las ciudades a donde Dios le había ordenado, dice la palabra del Señor que se encontraban hijos de los profetas en aquellos lugares. Y vemos de que en cada ciudad o en cada pueblo a donde iban, los hijos de los profetas se acercaban a Eliseo a decirle que se acercaba el día en que su Señor iba a ser quitado. Cuando esto lo relacionamos con nuestras vidas actuales, nosotros podemos entender de que para obtener una bendición, nosotros debemos vencer muchos comentarios. Dice la palabra del Señor: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es necesario que el Hijo de Dios no vea los comentarios malos que se hacen en su contra en el camino a obtener su bendición. En tercer lugar, observamos como obstáculo la distancia o el camino que tuvo que transitar Eliseo rumbo a su bendición. En esto observamos que Eliseo tranquilamente pudo haber hecho caso a la orden que recibió de su señor. Elías en Gilgal le dice a Eliseo: quédate aquí, yo me voy a Betel. Y nuevamente en Betel vuelve a decirle: quédate aquí, que yo ahora voy a Jericó. Y en Jericó consecutivamente vuelve a decirle: quédate aquí, que ahora Dios me ha enviado al Jordán. Pero vemos a un Eliseo determinado a obtener su bendición. Cuando yo leo esta historia, sencillamente puedo entender de que ya Dios había revelado, ya Dios tal vez le había mostrado a Eliseo que su bendición estaba después del Jordán. Y vemos a un Eliseo determinado a no ver distancia y a no fijarse en el camino, sino ir tras lo que Dios le había prometido. Fíjense esto. Esto nos da a entender entonces a nosotros de que el obtener la bendición amerita un esfuerzo. Todo lo de Dios amerita un gran esfuerzo. Rara vez llegan bendiciones a la vida del Hijo de Dios sin que este Hijo de Dios se haya esforzado. De hecho, lo dice la palabra en el libro de Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay un dicho por allí que muchas personas ven tu gloria pero no conocen tu historia. O sea que hay un camino largo muchas veces que transitar en pos de una bendición y debes estar dispuesto a mantener un esfuerzo. En cuarto lugar, nosotros podemos observar en esta historia que otro obstáculo que tuvo que vencer Eliseo camino a su bendición, camino a su unción, es que tuvo que atravesar el Jordán. Y el Jordán puede representar en nuestras vidas espirituales la prueba. Como le decía hace un momento, muchas personas conocen nuestra gloria, pero no saben nuestra historia. Muchas personas ven el ministerio, ven la bendición, ven lo que Dios nos ha entregado, pero no saben qué hemos tenido que vivir o qué camino hemos tenido que transitar para asirnos de ello o para obtener la promesa que Dios nos ha entregado. Es por ello entonces que no hay gloria sin prueba y no hay bendición sin lucha. Dice la palabra de Dios también que el atleta, para ser coronado, debe luchar legítimamente y que luego entonces viene su bendición. De igual manera también nos menciona la palabra del Señor que el labrador, para comer el fruto de la tierra, debe trabajar primero. De igual manera ocurre en nuestras vidas. Queremos bendición, debe haber un esfuerzo.
Y no debemos temer al Jordán, no debemos temerle a la prueba, no debemos temerle al desierto que tengamos que vivir o al proceso que tengamos que vivir para llegar a nuestra bendición. En quinto lugar, podemos observar de que una vez que el profeta Eliseos y el profeta Elías atraviesan el Jordán, o sea, atraviesan la prueba, vemos que Elías le habla a Eliseo y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo le dice: bueno, que yo reciba una doble porción de tu espíritu. Y vemos que una de las cosas que menciona Elías a Eliseo es que, bueno, cosa difícil tú has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho. Pero si no, no recibirás nada. Y vemos entonces que el quinto obstáculo que debemos vencer los cristianos para obtener nuestra bendición es sencillamente vencer lo difícil de la situación. Muchas veces en medio de aquello que estamos viviendo, en medio de la prueba que estamos viviendo antes de la bendición, vamos a darnos cuenta o muchas veces el enemigo nos va a hacer entender de que lo que tal vez nosotros estamos anhelando o aspirando o aquello que Dios nos ha prometido y Dios nos ha hablado y nos ha animado a seguir o a ir en pos de ello. El enemigo muchas veces nos va a hacer entender o ver de que es algo inalcanzable, de que es algo que tal vez nunca podremos lograr. Pero nosotros debemos apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha establecido para nosotros. Entonces no debemos mirar lo difícil de la situación, debemos entender de que nuestro Dios es Dios de imposible y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es por ello que en este mensaje o a través de este mensaje te animamos a que luches por tus sueños, a que luches por todo lo que tú aspiras y a que te apropies de lo que Dios te ha prometido. Dios te bendiga.